Según estudios realizados, parece que existe una relación directa entre la actividad física y la esperanza de vida, de forma que las poblaciones más activas físicamente suelen vivir más que las inactivas. Bienvenidos, mi nombre es Rosarina Bretón y así comienza El Corazón de la Medicina. Esta semana, en El Corazón de la Medicina... Pero y no sobre los condones no nos ayudan a evitar esta infección. Puede estar en la vulva, puede estar en el ano, puede estar en el pene. Yo tenía mucho temor de perder a mis hijos. Yo lloré muchísimas veces. Yo lloré mucho. Lo que se aprecia y lo que se ama nunca se muere. Todo esto y más ahora en El Corazón de la Medicina. Hola, doctor. Hola, Chantel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Doctor, hay un paciente hoy con la presión muy alta y lo quería pasar adelante de los otros pacientes. Claro, Chantel, pásamelo, déjame examinar el paciente. Aunque nosotros tenemos muchísimos pacientes, hemos desarrollado la política de que los asistentes médicos nos dejen saber si hay un paciente con un problema urgente, una presión muy elevada o dolor de pecho, porque estos pacientes lógicamente tienen que verse con urgencia y primero que todos los otros pacientes, no importa el número de pacientes que estén esperando. Miguelo, ¿cómo estás? Yo me siento con dolor de pecho, me falta la respiración y siento dolor de cabeza. ¿Y por cuántos días tú has estado así, Miguel? Tengo ya un largo tiempo, yo tengo ya como algunos meses que me di cuenta que eso me estaba pasando. ¿Tú estabas tomando algunos medicamentos antes de venir aquí hoy? Sinceramente, le voy a decir la verdad, no. ¿No te la tomas? No me la tomo. Me la han dado, pero yo no me la tomo. ¿Para qué te han dado esos medicamentos? Para la alta presión. Ah, porque tenía la presión alta. Tenía la presión alta. Una pregunta, Miguel. ¿Tú estás llevando algún tipo de dieta en especial o realmente no? Yo como bajo de sal, pero no como mucho, no como solamente una vez al día. Es importante cuando tomamos la historia clínica que preguntemos, anotemos y detallemos si los síntomas del paciente son provocados por el ejercicio, si ocurren en reposo, si mejoran después de comer, si mejoran cuando el paciente o empeoran si el paciente respira profundo, porque estos detalles nos van a ayudar a diagnosticar y a tratar con precisión la enfermedad. Una pregunta muy importante, Miguel, que quiero hacer, que algunas veces entre nosotros no se nos confiesa la verdad. Pero es importante que tú me digas la verdad con relación a esta pregunta. ¿A ti te gusta tomarte tu traguito de alcohol de vez en cuando? Sí, yo me tomo un traguito de alcohol. Esa es la verdad, la realidad. Tú sabes que cuando uno sufre de la presión arterial elevada, hay que tomarse sus medicamentos todos los días, porque los medicamentos de la presión duran nada más un día el efecto. Ok. En la gran mayoría de los casos hay que tomártelo por lo menos una vez al día, a veces hasta 2 y 3 veces al día. De lo contrario, la presión te va a subir. También es importante llevar una dieta bajo de sal, porque la sal, si la ingerimos en cantidades excesivas, también te va a subir la presión. Y no tomar bebidas alcohólicas en exceso. Vamos por aquí, dame tomarte la presión para ver cómo está eso. Es esencial que en cada visita médica tomemos los signos vitales. Estos signos son la presión sanguínea, que debe siempre de tomarse en ambos brazos, y si vemos el paciente por primera vez, además debe tomarse la presión arterial en las extremidades inferiores, en las piernas. También tenemos que tomar el pulso, que puede ser con una auscultación directa al precordio, al pecho, en las carótidas, o de una manera periférica tomando el pulso en la arteria radial en las muñecas. Igualmente es importante tomar la temperatura y finalmente no podemos olvidarnos de que tenemos que anotar cuántas respiraciones por minuto el paciente que estamos consultando tiene. Vamos a tomarte la presión, Miguel, a ver si el problema es que la presión está muy elevada. Miguel, la presión realmente está muy elevada. ¿Tú has tomado la presión en tu casa alguna vez? Yo me la tomo en la casa y me sale normal. O sea, en la casa siempre está normal. Siempre está normal en la casa. Ok, Miguel. Entonces, mira, hay una condición llamada la hipertensión de la bata blanca, que es la presión que el paciente le sube
nada más cuando viene a visitar el médico. Eso es lo que se llama hipertensión de la oficina médica o presión alta de la bata blanca. La hipertensión de la oficina médica o de la bata blanca es un fenómeno muy interesante, porque básicamente vamos a ver un paciente que tiene una presión arterial normal en la casa, en el trabajo, en su diario vivir, pero cuando llega a la oficina médica, la presión va a subir extraordinariamente. ¿Qué debemos hacer si sospechamos que este paciente que vemos en la oficina luce taquicárdico, un poquito pálido, estresado y que nos dice que su presión en la casa está normal, pero cuando la tomamos en la oficina aparece marcadamente elevada? La manera precisa de hacer el diagnóstico de hipertensión de la bata blanca es relativamente fácil. Le tomamos la presión al paciente. Si sospechamos que este paciente tiene hipertensión de la oficina médica, indicamos un monitor ambulatorio que le va a tomar la presión a este paciente cada 20 minutos, cada media hora. Comparamos los niveles de presión de este paciente cuando hacía sus labores normales a los niveles de presión que tomamos en la oficina. Vamos a notar que va a haber una diferencia marcada en estos dos niveles y esto básicamente va a confirmar que estamos enfrente a un paciente con hipertensión de la bata blanca. Y estamos en este día con la doctora Morcelo compartiendo un tema tan importante como lo es el cáncer. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias, doctor Montán. ¿Y me podría decir una definición más clara para la comunidad de lo que es el cáncer, por favor? El cáncer, doctor Montán, lo podemos definir en términos sencillos como la presencia de un tumor maligno cuyas células proliferan o crecen de manera exagerada y de manera normal. Estas células van a migrar o van a extenderse a los tejidos adyacentes y también puede propagarse a otros órganos, poniendo en peligro la vida de quien lo padece. Y en referencia a los signos y síntomas que pudiera contar un individuo, ¿con cuáles serían los que más comúnmente prevalecen? Los síntomas y signos del cáncer son un poco inespecíficos, ya que estos podrían presentarse en otros padecimientos u otras enfermedades, pero podríamos mencionar una pérdida exagerada o una pérdida inexplicable de peso, la anorexia o falta de apetito, la fatiga o cansancio crónicos, pero como dije anteriormente, estos síntomas y signos no son específicos del cáncer, por lo que si usted padece de alguno de estos síntomas o signos de manera prolongada, usted debe visitar a su médico para que éste haga las pruebas del lugar, ya sean estudios histológicos, biopsia, para determinar las causas de los mismos. Y en referencia ya a los tipos de cánceres que pudieran presentarse más comúnmente en nuestra sociedad, ¿cuál usted opinaría serían los más comunes? En el hombre, el cáncer más común es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de pulmón y luego por el cáncer de colon. En la mujer, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de pulmón y seguido por el cáncer de colon, como en el hombre, estos últimos dos. Y la tasa de mortalidad que puede mostrarse a expensas de una persona, un individuo que cursa con cáncer, que a nivel mundial, ¿cómo se están viendo? Según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2008 se produjeron 7,6 millones de muertes por cáncer a nivel mundial. El 70% de estas muertes se produjeron en países de medianos a bajos ingresos. Según datos de la Sociedad Americana del Cáncer, se espera que se produzcan en este año, en el 2012, más de 1 millón de casos nuevos de cáncer. Hay que mencionar cuáles son los principales factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición de cáncer. Entre estos tenemos uno de los más importantes, que es el consumo de tabaco. El consumo de tabaco representa el 71% de los cánceres de pulmón. También tenemos el consumo de alcohol, la inactividad física, una mala dieta con un alto consumo de grasas saturadas y un pobre consumo de vegetales y frutas. Un factor de riesgo importante también en los países de medianos a bajos ingresos principalmente son las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B, la hepatitis C y algunos tipos del virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano, una medida de prevención sería la aplicación de la vacuna de las mismas. El corazón de la medicina.
Hola, yo soy Joe Veras y puse mi corazón en manos del doctor Eliezer Guzmán. Joe Veras vino con un problema cardiovascular. Tuvimos el honor de examinarlo, hacerle un electrocardiograma y un ecocardiograma. Encontramos su enfermedad y gracias a Dios con una cirugía le corregimos el problema. Yo lo hice a tiempo, hazlo tú también, antes de que sea demasiado tarde. Te lo dice Joe Veras, el hombre de tu vida. Se escucha el sonido de alarma, pues en marcha, porque nuestra cámara curiosa ha detectado a unos comensales ingiriendo comida que, según expertos, es perjudicial para la salud. Nuestra cámara curiosa ha detectado, ha encontrado dos amigos que están disfrutando mientras conversan de una comida chatarra. Esta comida tiene papa frita, tiene una soda y tiene un poquito de cachú, lógicamente, y tiene una hamburguesa. Si sumamos todas las calorías, estamos hablando de que estos jovencitos están consumiendo cerca de 2.000 calorías, aproximadamente 1.800 calorías. Si recordamos que idealmente no debemos pasar de 2.000 calorías al día para no ganar peso, esto significa que tenemos que hacer ejercicio. Es imposible mantener un peso adecuado comiendo este tipo de comida a menos que no hagamos ejercicio. Para mí, una persona que haga el ejercicio es bien importante porque para mantenerse joven, la salud, tú sabes, mantenerse saludable, tú sabes, una cosa que es bien importante, estrecharle en el cuerpo y hacerlo todos los días. Yo soy una persona con 46 años que tengo, lo he hecho desde que tengo 12 años. Cuando uno va a hacer cualquier clase de ejercicio, coger el cuerpo y estrecharse bien, porque eso los primeros 10, 15 minutos, para que el cuerpo no le vaya a hacer ninguna herida con el ejercicio que haga uno. El doctor Guzmán le enseña una cosa diferente. Él le echa para adelante, como usted ve en el video, el hombre fuerte, porque una persona que hace ejercicio todos los días, sabe comer bien, tiene una dieta bien y se cuida. El corazón de la medicina. Los niveles altos de colesterol en la sangre son un factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Pasemos con el doctor Eliezer Guzmán, quien habla sobre el peligro del colesterol alto y cómo evitar esa condición. Nosotros pensamos que era importante ilustrar varias muestras de sangre de 4 pacientes con diferentes niveles de colesterol. En los 2 primeros notamos que la sangre aparece clara, no aparece turbia y de circulación fácil. Los otros 2 pacientes tienen colesterol, el número 3 por encima de 300, el número 4 por encima de 500 y es fácil notar que el color del plasma sanguíneo de estos 2 pacientes totalmente difiere de los 2 primeros. El número 3 y el número 4 puede notarse que el plasma es mucho más amarillo, mucho más espeso, mucho más viscoso. El número 4 excesivamente amarillo, excesivamente espeso. Y entonces es fácil entender el por qué este tipo de sangre, con un nivel de colesterol por encima de 500, va a tener problemas de circulación, va a formar placas obstructivas muy fácil y al final estos 2 pacientes tienen mucho más posibilidad de terminar con obstrucciones severas y finalmente resultar con un ataque del corazón. Después de ver e ilustrar cómo se ve la sangre en 4 pacientes con diferentes niveles de colesterol, queríamos enseñarles cómo se verían las arterias coronarias, que son las arterias que le llevan sangre al corazón en pacientes con diferentes niveles de colesterol. Queremos aclarar de nuevo que el colesterol alto es simple y llanamente uno de los varios factores de riesgos que pueden causar estas diferentes obstrucciones. La presión alta, la diabetes, la fuma, la obesidad,
la vida sedentaria e historia familiar, todos son factores que, unidos o independientemente, van a contribuir a la formación de estas placas en las arterias coronarias. De nuevo, aquí vamos a ver una placa que está obstruyendo una arteria coronaria en aproximadamente un 20-25%. Aquí vemos cómo la interacción de esos factores de riesgos que ya mencioné hace que esta placa comience a crecer y la obstrucción llega casi a un 50%. Aquí llegamos tal vez al momento más peligroso y más lamentable. Este es el caso de un paciente que tiene ya una placa que obstruye un 50-60%. Hubo un aumento súbito, repentino de la presión arterial provocado porque el paciente no tomó el medicamento, porque el paciente hizo ejercicio extremo, usó cocaína o el paciente fumaba. Esa placa se rompió y tan pronto se fisura esa placa de colesterol, va a traer la formación de coágulos que va a terminar obstruyendo totalmente el lumen de esta arteria coronaria, terminando en un infarto cardíaco. Queremos reiterar que estas 3-4 primeras etapas son totalmente asintomáticas. En otras palabras, el paciente tiene un 40, 50, 60% de obstrucción de las arterias coronarias y este paciente no siente absolutamente ningún tipo de dolor de pecho, no siente fatiga, no siente dificultad para respirar y frecuentemente el primer signo de esa ruptura de esa placa es un infarto del corazón o muerte de repente o súbita. Doctor, yo tengo mal olor en los pies, ¿qué se puede hacer? El mal olor de los pies. Primero déjeme explicar. El mal olor de los pies en un 90% de los casos es causado por bacterias. Cada planta del pie contiene aproximadamente 250.000 glándulas. Esas glándulas hacen que uno sude. Tener el pie en una media, en un zapato, no hay manera de que ese sudor se evapore. Entonces hay bacterias como la Staphylococcus epidermis que se comen la piel muerta de la planta del pie y producen un ácido. Ese ácido es lo que le da el mal olor. Hola doctor, mire, yo trabajo demasiado doctor y casi no tengo tiempo para cocinar y siempre voy comiendo comida del microondas. ¿Usted cree que eso puede ser malo para mi salud? Amigo, yo entiendo que los nuevos tiempos demandan que uno utilice ciertas opciones que muchas veces no son saludables, como utilizar alimentos preparados, de esos que se colocan en el microondas. Pero el problema es que ese tipo de alimentos generalmente utilizan preservativos que tienden a ser nocivos para su salud. Lo recomendable en este caso sería adquirir información sobre sitios que usted pueda ir, que vendan comida fresca y saludable y utilizar eso como opción. Otra opción que puede tener es preparar los alimentos temprano en la casa, utilizando verduras frescas, utilizando alimentos frescos que no estén procesados, tomarse su tiempo para cocinarlo y poderlo utilizar a su trabajo. En caso de que esta opción usted no la pueda utilizar, tratar dentro de todas las opciones de alimentos que se utilizan en el microondas, que sean dentro de lo más saludable posible, o sea, que tengan alto contenido de vegetales, que no tengan muchas carnes rojas y que no estén cerca de la fecha de vencimiento. Yo quería comentarle una experiencia que tuve recientemente muy bonita y yo espero que a ustedes, igual que a mí, pues les conmueva y vea cómo la vida da cambios. Recientemente se me invitó como egresado de la UNFU a participar en la ceremonia de la primera graduación de egresados de la UNFU Nueva York. Ahí tuve el honor de conocer al arquitecto Fiallo Calderón, que es el rector de la UNFU, y cuando oí el nombre de Calderón, me recordó que su mamá, doña Amparo Calderón, era la encargada de registro de la UNFU para los años en que yo me remonté de mi campito a Río Seco Tenares a la capital a buscar una beca para estudiar lo que fue toda mi vida el sueño de ser médico. Yo llegué a la UNFU y recuerdo que llegué después de coger una bola, como nosotros llamábamos, en un camión con mi tío. Es inolvidable porque nosotros veníamos
acompañados de vacas en la cama del camión. Cuando retornábamos a Tenares, después de haber intentado conseguir una beca en la Universidad Autónoma, que fue lamentablemente no exitosa, pues veníamos y vimos ese edificio, le dijimos al señor que nos dejara ahí frente a este edificio que iba a ser la UNFU y que iba a ser mi universidad. Cuando entraba, pues conocí la mamá del rector actual, la señora Amparo Calderón, que nos dijo que había 3 becas disponibles y que había que pasar un examen con una nota específica, 75-80, y que si lográbamos eso, pues entonces íbamos a tener una beca que iba a incluir 30 pesos mensuales. Y bueno, cogí el examen, a las 2 semanas, después de estar en mi campito de Arroyo Seco en Tenares, me dieron la gran noticia que iba a cambiar mi vida, de que había pasado el examen. Fuimos a la capital. En la capital no fue muy bien de inicio porque estábamos sin mamá, sin papá. Dormimos en una cafetería por varios meses en un cartón en el piso. Fueron años muy duros, pero lógicamente el deseo de progresar, el deseo de ser médico, pues me motivó a superar todo el dolor, la miseria que en esos años viví. Pero ese deseo de superación, de ser algo en la vida, pues me encaminó, me dio la fuerza y la energía a soportar y a seguir. Y gracias a Dios, pues hoy somos médicos. Pues pudimos pasar el examen que se requería para venir a Estados Unidos. Entonces, ya con ese examen conseguí una visa y aquí estamos hoy sirviendo como cardiólogo a una comunidad que me ha dado mucho apoyo, que me aprecia mucho y que me estimula cada día a seguir superándome como ser humano, como médico, como el cardiólogo de la comunidad. Luego de la pausa, conozca la historia de Juliana O'Neill. Más que la reina del mambo, Juliana es una valiente sobreviviente de cáncer. El corazón de la medicina. El Centro Médico Dominicano se complace en presentarles nuestro nuevo Centro de Nutrición, Obesidad y Diabetes, Optimum Way, New York. Con un equipo completo de profesionales que cuenta con endocrinólogos, cirujanos bariátricos y nutricionistas certificados, todos altamente capacitados en nutrición y enfermedades relacionadas a la obesidad. Aproveche hoy e inscríbase en los cursos de educación sobre diabetes y nutrición que ofrecemos gratis. Brindamos asesoramiento y planificación nutricional, clases de zumba, cirugía bariátrica, consultas endocrinológicas y de enfermedades relacionadas a la obesidad. Optimum Way New York es el único centro que ofrece todos estos servicios en un solo lugar. Luzca bien y siéntase bien. El corazón de la medicina. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Señores, ¿cuándo alguien imaginó que una mujer tan fuerte, elegante y con una voz tan contagiosa como la de Juliana podría haber estado a punto de perder la vida a raíz de un cáncer? Es la propia Juliana que nos cuenta su historia como sobreviviente de cáncer. En una ocasión, viajando hacia un campo, a unas 4 naves con mi mamá, me doy cuenta de que tengo un dolor en los pulmones cada vez que respiro, siento como puñaladas cada vez que respiro, se me corta la respiración. Fue algo un poquito incómodo, pero al otro día ya se me pasó el dolor. Luego el dolor volvió, vuelvo al médico y ahí nos damos cuenta de que tengo un problema porque el lado izquierdo de mi cuerpo se ven todas las costillas. Y del lado derecho hay una sombra blanca que me cubre desde el hombro hasta la ingle. Yo duré algunos 20 días internada en una clínica tratando varios tipos de tratamientos, pensando que se trataba de una neumonía y que lo que se me veía entre las costillas, que no dejaba que se veía esa mancha blanca, pensaban que era líquido en los pulmones. Hasta que luego de muchísimos días con fiebre altísima, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, dificultades para respirar, llega un momento que toman la decisión de mandarme a hacer un estudio más profundo y me mandan a hacer una tomografía. En la tomografía me inyectan un medio de contraste, un medicamento especial que resalte si hay algo extraño dentro de mi cuerpo y efectivamente ahí se ve una masa
desconocida, una especie de tumor. Entonces ahí ya se da un diagnóstico para que me hagan una biopsia, extraigan un pedazo de ese tumor y lo manden a examinar. Tengo un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodgkin en etapa 3 y a partir de ahí mi vida cambió radicalmente. Fue algo bastante difícil para mí porque en ese momento no entendía la gravedad de lo que estaba pasando y creo que el no entender mucho quizás fue un factor que me favoreció durante los primeros meses de mi tratamiento. Cuando me empezaron a explicar el tipo de tratamiento que me iban a dar, mi preocupación como joven al fin adolescente era que se me iba a caer el cabello. Esa era mi preocupación, ay, me voy a quedar sin cabello, yo no puedo, yo no quiero, me van a relajar. Fue muy difícil para mí, a mí me dieron algunos 4 ciclos de quimioterapia, me dieron radioterapia también, yo perdí todo el cabello, se me pusieron las uñas negras, mis plaquetas estaban en el suelo, mis glóbulos rojos estaban en el suelo, pero había una fuerza dentro de mí que gracias a Dios nunca me dejó caer. Digo fuerza dentro de mí porque yo me daba quimioterapia los viernes, yo pasaba vomitando viernes, sábado y domingo y el lunes yo me levantaba y me iba para mi escuela a tomar clases porque yo no quería que mis amigos se graduaran y yo no graduarme. Muchas personas llegaron a pensar que yo tenía otro tipo de enfermedad, muchas personas se alejaron de mí, se alejaron de mi familia, muchas personas me rechazaban porque pensaban que se les podía contagiar lo que yo tenía. Fue muy difícil y también era un poquito difícil y penoso a la vez, porque te repito que yo no entendía bien lo que estaba pasando y yo misma decía que yo no quería saberlo. Yo decía, yo no quiero saber, yo lo que quiero, ¿qué es lo que tengo que hacer para sanarme? Esto es lo que yo voy a hacer. Yo lloré muchísimas veces, yo lloré mucho. Yo soy una persona muy emocional y cuando yo veía personas que iban a darme ánimo, que en algún momento perdieron la batalla, cuando yo veía personas que se estaban muriendo por falta de un medicamento, yo lloraba bastante. Yo siempre me preguntaba que por qué a mí. Yo duré algunos 2 años con una negación en mi cabeza. No, es que yo no sé por qué a mí, o sea, ¿por qué a mí me pasa esto? Hasta que llegó un momento en mi vida que yo entendí que en vez de yo buscar un por qué, debí de buscar un para qué. ¿Para qué Dios me está mandando esto? ¿Para qué Dios está permitiendo que yo sufra todo esto? ¿Para qué se me está cayendo todo mi cabello? ¿Para qué yo no tengo fuerza ni siquiera para levantarme por la mañana? Llegó un momento que el llanto y todo eso se convirtió en valentía, se convirtió en, ok, ya yo no puedo estar llorando, lo que hay que resolver. En mi escuela muchísimos me apoyaron, otros se burlaban de mí, pero yo siempre decía que una burla no me iba a quitar la gana, yo seguía adelante. Llegué a pensar que en algún momento que yo no iba a sobrevivir, llegué a pensar muchísimas veces que qué iba a pasar con mi mamá porque yo era hija única. Yo era hija única y era una presión muy fuerte cuando tenían que ponerme un medicamento y yo, ay, que yo no quiero, yo estoy cansada ya, tanta medicina. Y mi mamá me decía, ayúdame, pon de tu parte porque tú eres lo único que yo tengo. Y yo pensaba, wow, ¿y si yo me muero? O sea, mi mamá se va a quedar sola. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ya me morí, punto. No dejé nada en la vida, no hice nada. No llegué a nada. Dejé que me venciera esto. Era muy difícil. Era muy difícil. Tengo un amigo, digo que lo tengo porque él ya no está con nosotros, pero tengo un amigo. Él se llamaba Milvio. Cuando yo estaba en mis peores momentos, digo mis peores momentos porque estaba muy mal en ese tiempo, me habían cambiado un medicamento a la quimioterapia porque hubo un ciclo de quimioterapia que no dio resultado, o sea, mi problema siguió aumentando. A él lo mandaron a darme testimonio, a darme apoyo psicológico porque les repito que había muchas personas que se alejaron de mí. Y Milvio fue a mi casa y yo lo conocí junto a su madre, recuerdo que su madre se llama Ramona, y Milvio fue a mi casa a decirme que él era sobreviviente, que él se iba a casar, que wow, pero mírame, yo estoy bien y tú vas a estar bien también. Y un día en una visita médica de control médico, entraron un joven en una silla de ruedas, muy mal, no tenía cabello, su piel estaba llena de manchas, no podía hablar. Y wow, el shock más grande de mi vida fue cuando yo vi que la que venía arrastrando esa silla era Ramona, mamá de Milvio. El problema de Milvio volvió, hizo metástasis, Milvio falleció y fue muy duro para mí.
lo que se aprecia y lo que se ama nunca se muere. Definitivamente, Juliana, tu situación era muy triste, pero recordemos el dicho que dice que justamente cuando está más oscuro es casi cuando va a amanecer. Me quedó el sentimiento de la solidaridad, porque nosotros los seres humanos últimamente estamos viviendo una etapa que vemos al otro con problemas y vemos al otro pasándola mal, y a veces decimos, bueno, ese no es mi problema, ese es el problema de él. Y muchas veces no nos detenemos a ver en qué podemos ayudar a esa persona. Me quedó también el sentimiento de tú valorar a la gente por lo que es. Y me quedan recuerdos muy tristes, pero también muy alentadores, porque hoy en día, cuando tengo un problema, que yo digo, Dios mío, este problema no lo puedo resolver, yo me siento y yo pienso, wow, pero yo estuve a punto de morirme y yo estoy aquí. O sea, ¿qué problema puede ser más grande que ese? Me quedó mi carrera artística. Después de ese problema, porque nunca estuvo en mis planes cantar, nunca estuvo en mis planes ser artista. Y luego de que pasé por todo esto y me llega esta oportunidad de yo ir a un casting, a grabar un demo, a ver si yo puedo cantar, de eso hace ya algunos 8 años, y hoy soy Juliana, la reina del mambo. Entonces entiendo que eso fue quizás un premio, quizás un regalo que Dios me mandó por mi fortaleza y porque yo nunca perdí la fe en que yo me iba a curar. Cuando yo inicio la música, ya estaba en chequeos anuales y empecé en esto de la música estando en tercero de bachillerato, recuerdo como ahora. Yo nunca me rendí y yo no niego que hubiera un momento en que yo dije, ya, yo no doy para más, pero yo nunca me rendí, y eso es lo más que yo puedo aconsejar. Primero, lo de la salud, que le prestemos atención a nuestro cuerpo, y segundo, que esto es un consejo generalizado, que uno tiene que ser una persona positiva, y por más mala que esté la cosa, uno no puede rendirse, porque si tú te rindes, te estás negando la oportunidad de saber qué hubiera pasado. Fuiste mi tormento, lo que más quería. El corazón de la medicina. El Centro Médico Dominicano se complace en presentarles nuestro nuevo Centro de Nutrición, Obesidad y Diabetes, Optimum Way, New York. Con un equipo completo de profesionales que cuenta con endocrinólogos, cirujanos bariátricos y nutricionistas certificados, todos altamente capacitados en nutrición y enfermedades relacionadas a la obesidad. Aproveche hoy e inscríbase en los cursos de educación sobre diabetes y nutrición que ofrecemos gratis. Brindamos asesoramiento y planificación nutricional, clases de zumba, cirugía bariátrica, consultas endocrinológicas y de enfermedades relacionadas a la obesidad. Optimum Way New York es el único centro que ofrece todos estos servicios en un solo lugar. Luzca bien y siéntase bien. Cada año ocurren 1.2 millones de ataques cardíacos. Esto significa que cada 30 segundos una persona sufre un ataque del corazón y cada 1 minuto una persona muere como consecuencia de este ataque. No permita que esto le ocurra a usted. Confía en el equipo de profesionales con experiencia y capacidad que dirige el doctor Eliezer Guzmán. Por más de 25 años, el doctor Guzmán y su equipo han diagnosticado y tratado miles de pacientes cardíacos. Prestigio y experiencia para el cuidado de su corazón, porque de la unión nace la fuerza, unidos por su salud. El corazón de la medicina. Muchas celebridades confían su salud a los años de experiencia del doctor Eliezer Guzmán. Veamos cómo Frederick Martínez, el Pachá, recobró su confianza gracias al doctor Guzmán. En República Dominicana, Santo Domingo,
En una noche comencé a sentir un dolor en el pecho, algo no muy normal. La respiración se me cortaba. Me tiré de rodillas, sentí mucho miedo. Decirlo en palabras es muy fácil, pero cuando me voy hacia atrás y recuerdo ese momento, me trae mucha nostalgia y digo, wow, qué grande es Dios, de lo que me ha librado el Señor. Resulta que al día siguiente, camino al programa de televisión que hacíamos al mediodía, haciendo una entrevista, recuerdo a José Guillermo Suet, vuelve a darme ese dolor bien fuerte y comienzo a sentir como unos jaloncitos, puedo decirlo en palabras llanas, ¡chup! 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 Y digo, wow, esto no está bien. Pedí que no podía seguir en el programa, en la transmisión del mediodía, de Todos Juntos, y me trasladé y llamamos, me llevaron un vehículo a Corazones Unidos. Allí inmediatamente dijeron, hay que hacer un cateterismo. Recuerdo que yo decía, pero es que yo tengo que llamar a mi esposa, como que fue muy rápido todo. Yo decía, wow, por un cateterismo. Ya comienza el nerviosismo, comenzó a llegar la familia, el entorno de mis amistades, del programa. El Pachá está mal, está mal. Al paso de las 3, 4 semanas, poco a poco me fui restableciendo. Comencé a caminar en el mirador, pero hubo una parte psicológica que comenzó a afectarme. Descubrieron que al final el cateterismo, se me cerraron las venas, una vida muy desorganizada, una vida de apenas 20 y pico, 24, 25 años, el aparataje de la fama, el Pachá en República Dominicana, que los comerciales, las tarimas, de un pueblo aquí, otro allá, la alimentación, Santo Domingo comiendo fritura, carne, grasa, uno no tiene límite. En un momento dado caminaba y me ponía mucho la mano en el corazón, sentía cierto temor, cuando estaba durmiendo me empantaba a ver si el corazón estaba latiendo. Comenzó a crearse una enfermedad psicológica. A las 2 semanas, semana y media, coordinamos una visita a Nueva York. Y recuerdo que el viejo santo me dice, yo estaré allá esperándote para que el doctor Eliezer Guzmán pueda verte. Y recuerdo que fuimos a la pequeña España, a la 2ª planta. Y Negro le dijo, vengo ahora. Comencé a hacerle la historia de mi vida. El doctor Guzmán me dice, bueno, yo te puedo decir algo ahora, pero mañana yo quiero hacerte un examen físico para determinar el por qué te hicieron un cateterismo, si había necesidad o no. El doctor Eliezer Guzmán comenzó a conversar conmigo, a decirme, mira el tratamiento, mira aquí no hay nada, aquí tampoco, las venas están circulando muy bien, el corazón tiene un corazón de un muchachito de 16 años. Entonces yo salí fresco, yo salí nuevo, yo volví a vivir, es la palabra idónea, volví a vivir después de esa segunda conversación con el doctor Guzmán. Wow, si yo no hubiera llegado a las manos del doctor Eliezer Guzmán, yo no sé qué hubiera pasado. Porque si ustedes analizan en el conversatorio que he sostenido hasta este momento, luego de... Yo continuaba después que me trataron en Corazones Unidos y surgió un temor en mí psicológico y un miedo de ponerme la mano en el pecho, que si estaba bombardeando el corazón, yo no sabía de mí. Negro Santo percató eso porque no era normal que el Pachá tuviera esa actitud. Y el doctor Guzmán fue un ángel del cielo. Dios me bendijo con este hombre, con sus palabras, con ese poder de convencimiento, porque sí me recetó unas medicinas, hubo un cambio de alimentación, pero era más que todo ya en esa etapa, un problema psicológico y mentalmente que me estaba afectando bastante. Lo que yo más miedo tenía de perder, primero eran mis hijos, que estaban bastante pequeños, estoy hablando del año 2001, 2002. Yo vivía en Santo Domingo, República Dominicana. En ese momento mi carrera estaba en un momento ascendente. Ese ímpetu de la juventud, 24, 25 años, 23, esa fuerza, esa energía de vivir, esa pasión por lo que hago, de lograr ese sueño, de querer ser, de venir de una familia muy humilde, muy pobrecita, y lograr ayudar y aportar a mi mamá, a mi abuela, a mi gente. Yo tenía mucho temor de perder a mis hijos, de que estuvieran huérfanos, de no tener un papá.
al yo estar marcado por mi niñez, de no haberme criado con mi padre, eso me marcó, me traumatizó y ese era el mayor miedo, mi mayor temor. Y como muchos saben, de no lograr mi sueño de poder continuar en mi trabajo en la televisión, en la radio y de ser el Pachá lo que yo soy. Yo pienso que Dios permitió esto para que yo hiciera un stop, yo diría que una parada, porque iba en la vida sin una intención como de observar hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, mirar alrededor y cambiar la actitud. Yo pienso que el hecho de que el doctor Eliezer Guzmán llegara a mi vida y me diera ese consejo, me orientara a mí hacer ese tratamiento, me permite decirle a cada una de la gente que está mirando este pequeño conversatorio y a mis hijos que cambió mi vida un antes y un después. Ese corazoncito está como un niño y le doy gracias a Dios por alargar mis días y mi vida, protegerme y darme al doctor Eliezer Guzmán, que fue responsable de que el Pachá nunca más tuviera temor ni miedo de que ese latido no estuviera ahí con ese corazón bombardeando. Gracias, doctor Eliezer Guzmán, por su bendición, por sus palabras y por llegar en el momento justo y devolverme la vida. Porque a partir de esa conversación en la pequeña España, en la segunda planta, yo volví a vivir porque yo no vivía. Yo tenía temor hasta tener intimidad con mi pareja porque si el corazón se me aceleraba, yo pensaba que me moría. Ese es el gesto y con esto termino. Quisimos captar con nuestra cámara el momento cuando el doctor Guzmán preparaba un tema para presentarlo en el programa junto al doctor Peter Montán. Veamos a continuación el proceso de preparación de estos profesionales para que usted sea testigo de mucha información valiosa. Peter, gracias por haber venido. Yo sé que lo llamé medio de rápido, pero usted sabe que yo estaba pensando que es fundamental que nosotros conversemos para el show El Corazón de la Medicina sobre la epidemia que hay en nuestra comunidad del virus del papiloma humano. Usted sabe que ese tipo de problemas nos está afectando muchísimo y en este show queremos educar a la comunidad y usted es un experto y sabe mucho de enfermedades infecciosas y yo quiero que usted me ayude a ver si hacemos, aunque sea 3 a 4 minutos, un segmentito hablando del virus del papiloma. Doctor, no es para menos. En realidad, un porcentaje mayor de 50% de las personas entre las edades de 15 a 49 años de edad que están sexualmente activas han sido afectados en algún momento de su vida con una de las variedades de este virus. Eso es terrible, imagínense usted. Son prácticamente la mitad de nuestra población y el problema es que la gente no sabe eso, por eso tenemos que hacer este tipo de mensaje, de segmento educativo en nuestro programa. Apúntese aquí, Peter, el hecho de que hay una estadística que a mí me asustó muchísimo, de que este virus de papilomas es una de las causas más frecuentes de cáncer de la garganta. Inclusive, antes cuando hablábamos de cáncer de la garganta, hablábamos de que el tipo fumaba, de que la mujer fumaba, o que fumaban y bebían. Pero ahora ya la estadística dice que posiblemente la causa más frecuente de cáncer de garganta tenga que ver con este virus. Lo que sucede es lo siguiente, que el virus del papiloma humano no tan solo se limita a la garganta ni a los genitales, puede estar limitado al cuello uterino, puede estar en la vulva, puede estar en el ano, puede estar en el pene, de la misma manera pues puede llegar a la garganta. Oiga eso, o sea que eso es terrible. Entonces el problema de nosotros, los hispanos, el machismo, es que nosotros antes de tener cualquier tipo de relación, nos gusta tener nuestra relación orogenital. Y entonces el problema es que este virus nos puede meter a la garganta y ahí viene el problema de cáncer. O sea que no solamente nos infecta los genitales, pero también nos puede infectar la garganta. Entonces tenemos que ver cómo nosotros educamos a nuestra población para evitar que esto siga expandiéndose. Exactamente, el machismo lo que está propagando ese tipo de infección. Ese contacto orogenital, ahí cuando se empieza el contacto orogenital es donde el individuo comete la infracción, como dicen por decirlo. Exactamente. ¿Okay? Y entendiendo que la mujer es la más afectada porque puede cursar con cáncer del cuello uterino, también tienen una ventaja, es el hecho de que pueden contar con vacunas para prevenir este virus. En el caso de los hombres, bueno, ya ahí varía un poquito la... Eso yo le iba a decir, Peter, que nosotros los hombres estamos en desventaja porque por las mujeres por lo menos tienen vacunas que pueden prevenir infección. Pero ¿y nosotros? ¿Los condones no nos ayudan a evitar esta infección? Bueno, para decir la verdad, no 100%. Aunque sí el condón ayuda a reducir el contagio de este tipo de virus,
no es 100% seguro. En estudios se ha demostrado que el uso continuo de condón sí ayuda a reducirlo, pero no lo previene 100%. Wow, o sea que ni siquiera los preservativos nos van a proteger de esta epidemia que está acabando con nosotros. ¿Por qué que los condones nos protegen? Bueno, en realidad, como expliqué anteriormente, el contacto no es tan solo por penetración, sino el contacto de piel con piel. Piel afectada con piel no afectada. Sí. De la misma manera, el tamaño del virus es mucho menor que el tamaño de las microporosidades por las que puede contar el preservativo. Y a pesar de esto, pues, hay una probabilidad de que la persona pueda quedar infectada. En otras palabras, el virus es tan chiquitito que puede pasar por el condón ya distendido que uno tiene ya puesto en el pene, por esos poritos que se abren en el condón, el virus entra y puede infectar al individuo que está usando el condón y que cree que está protegido. Eso es un problema del carajo. En realidad hay probabilidades de que eso pueda suceder. De que eso pueda pasar. Claro que sí. Esta información es increíble y nos ha dejado un poco preocupados. Doctor, me gustaría saber de qué forma podríamos evitar el papiloma humano. La manera más sencilla de evitarlo es la abstinencia sexual con varias parejas. Si tiene una pareja, limitarse a estar con su pareja y el uso de preservativos constantes. En caso de contarse con ciertas verrugas genitales, en el caso de la mujer, pues hay procedimientos que pueden asistirla en controlar ese tipo de verrugas. En el caso de los hombres, hay ciertas cremas y la misma cauterización pues, puede ser utilizada para eliminar ese tipo de verrugas también. Muchísimas gracias, doctor Montán, por haber respondido nuestra pregunta. Mi gente, de esta forma culminamos el corazón de la medicina por esta semana. Gracias por haber estado con nosotros y siempre lleve presente, si usted hace ejercicios, siempre gana. Esencial para la vida, el corazón de la medicina lo tenemos que cuidar para poder disfrutar. Siempre queremos brindar. Únete a nosotros, no importa la edad. Este es un programa para la comunidad. El corazón de la medicina.